Hermano, con este tiempo de la predicación o exponer la palabra del Señor y seguimos con la predicación expositiva del libro de Éxodo, y ahora hemos llegado ya a Éxodo capítulo 18, así que vamos a darle este tiempo al Señor. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por todas tus maravillas, por todas tus misericordias que tú has tenido con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por regenerarnos, transformarnos, justificarnos y santificarnos, Señor, y hacernos herederos de tu reino. Padre, te alabamos. Te rogamos, Padre, que nos guíes, nos ilumines en tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros que estamos aquí, tú nos abras los ojos espirituales, los oídos espirituales, para que podamos entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre Celestial, que tengas misericordia de este pueblo y que podamos ser redarguidos, corregidos e instruidos, Señor. Y si hemos pecado, si te hemos ofendido, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Que vivamos en santidad, que busquemos la santidad para la gloria tuya, Padre. Te alabamos, Padre, te damos honra en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les estaba diciendo, hoy vamos a seguir este estudio de la palabra, este estudio de Éxodo expositivamente, versículo por versículo, y hemos llegado ya al capítulo 18 de Éxodo. He titulado el mensaje de hoy: necesitamos a uno, pero también necesitamos a otro. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Uno para todos y uno para uno. Creo que todo el mundo ha escuchado esa frase, pero no todo el mundo sabe de dónde viene eso. En el año 1844, el escritor Alejandro Dumas publicó su novela de los tres mosqueteros. Y la novela narra la aventura de un joven que se llama D'Artagnan, y él quiere ser mosquetero, y en esa búsqueda de ser mosquetero se encuentra a tres mosqueteros: a Athos, Porthos y a Aramis. Y estos tres mosqueteros vivían en el lema unos para todos y todos para uno. Y en este mismo sentir, esta frase nos lleva o nos explica realmente lo que Moisés quiso darnos a entender en Éxodo 18. En Éxodo 18, hermanos, vamos a ver o nos muestra que nosotros no podemos solos. Nosotros necesitamos a otros. Y vamos a leer Éxodo 18, todo el capítulo. Pueden quedarse ahí sentados, hermano. Éxodo 18 dice así: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. Uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, hebreo, mi Dios, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella.
Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo lo había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón, y que libró al pueblo de mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía en el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo con todo el pueblo? Está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios, y sometes tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud desde todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Palabra del Señor. Este es el consejo del Señor para este pueblo en este día. Así que, hermano, volviendo nuevamente, hemos visto lo que dice Éxodo 18. Y creo que este texto es una explicación de la predicación del domingo pasado. Ustedes se acuerdan lo que predicamos el domingo pasado sobre la guerra espiritual. Y la guerra espiritual necesitábamos hermanos de otros. No podían luchar solos. Como ustedes recuerdan, el pueblo de Israel peleaba contra los amalecitas, mientras Moisés levantaba su mano con la vara de Dios. Y si Moisés dejaba caer la mano, prevalecían los amalecitas. Pero mientras Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía en la batalla. Pero Moisés no pudo solo. Tuvo que ir Hur y Aarón a sostenerle su mano. Entonces lo que vimos fue que en la guerra espiritual no podemos solo. Necesitamos a otro.
Pero ahora en el capítulo 18 vamos a ver también que en el gobierno de la nación necesitamos a otros. No podemos solos. Así que recuerden que Éxodo no solo es la liberación del pueblo de Israel, porque Dios liberó con maravillas al pueblo de los egipcios. Pero también Éxodo nos va a narrar cómo ese pueblo, siendo esclavo, se convierte en una nación libre. Todo el proceso que ellos hacen para llegar a ser una nación libre. Así que el capítulo anterior, el capítulo 17, vimos la primera batalla que tuvo el pueblo de Israel como nación. Moisés no pudo solo, necesitó ayuda de otros, pero ahora aquí él también va a necesitar para el gobierno, necesita a otros. Y esto nos lleva al tema del mensaje. Necesitamos a uno, pero también necesitamos a otro. Y quiero argumentar en este mensaje de una manera muy sencilla, hermano. De una manera que nos vayamos a recordar siempre que necesitamos a otras personas. Y vamos a ver dos puntos en este estudio. Vamos a dividir este capítulo, que son 27 versículos, lo vamos a dividir en dos puntos. El primer punto es: necesitamos a uno, versículo 1 al versículo 12. Y el segundo punto es: necesitamos a otros, versículo del 13 al 27. Así que vamos a iniciar con necesitamos a uno. Y aquí estamos viendo, hermano, básicamente de versículo 1 al versículo 12, Éxodo nos introduce un personaje que vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Si ustedes ven el capítulo 2 y 3 de Éxodo, la Biblia habló de Jetro. Ustedes lo pueden buscar. Y después del capítulo 3 no aparece más Jetro. Hasta ahora es el capítulo 18. Así que lo básico de este capítulo es este personaje, Jetro. Jetro aparece. Ahora, ¿cuál es la importancia de Jetro con el pueblo de Israel? La importancia fue que Jetro fue de gran ayuda para Moisés. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Jetro, hermano, es el suegro de Moisés. Recuerden eso, es el suegro de Moisés. Y yo creo que nos hemos preguntado, yo no sé cuántos se preguntaron, oye, ya vamos por el capítulo 18 ya, y la familia de Moisés, ¿a dónde está? Porque en los capítulos 3 se habló de la esposa y de los hijos, pero más nunca se mencionó. Y quiero decirle, hermano, que mientras Moisés estaba hablando con el faraón, con las plagas, que venían las plagas, Séfora se había regresado con su padre. Así que Séfora, del capítulo 4 en adelante hasta el 17, Séfora está con su padre. No es más mencionada. Y hasta ahí donde sabemos. No sabemos más nada. Nada más sabemos de Séfora. Solamente que ella estaba con su padre. ¿Ya? Así que dice el versículo 1: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Qué hermoso, hermano. ¿Qué hizo que Jetro fuera de Moisés? Lo que él escuchaba de las maravillas que había hecho Dios en Egipto. Este versículo es profundo, hermano. ¿Qué está escuchando el sector Velarde
del maná de la esperanza. Las maravillas que el Señor ha hecho. Los que viven por aquí cerca, ¿qué escucha la iglesia? ¿Qué escucha los vecinos de la iglesia? Ojalá sean cosas buenas. Solo los que viven por aquí cerca saben qué dicen los vecinos de esta iglesia. Jetro fue a donde Moisés. Jetro vivía lejos en Madián. Pero todas las maravillas que Dios había hecho en Egipto para liberar a su pueblo llegaron a los oídos de Jetro. Y me imagino que llegaron, cuando ustedes vamos a seguir con Éxodo, se van a dar cuenta que todas estas maravillas llegaron a todos los pueblos alrededor de Egipto. Y todos sabían, había pueblos que temían cuando venía el pueblo de Israel en el desierto, ellos temblaban. Viene el pueblo de Israel, el Dios de ellos es poderoso. Ellos temblaban porque habían escuchado las maravillas que Dios había hecho en ese pueblo. Y nuevamente hago la pregunta: ¿qué escucha el pueblo de Belardo, de esta iglesia? ¿Qué escucha el coco de esta iglesia? ¿Qué escucha la chorrera de esta iglesia? Ojalá que sean cosas buenas, donde se hable de hermanos que aman a las personas, hermanos que viven como verdaderos cristianos, hermanos que aman al pecador. Hermanos, nosotros tenemos que amar al pecador, tenemos que hablarle de Jesucristo. Eso es lo que tiene que hacer nosotros. Nosotros tenemos que amar. Hermano, nosotros no podemos. Hace un rato en la clase estábamos hablando de esto, de la familia inconversa. ¿Qué le decimos a nuestra familia cuando estamos con ellos? ¿Perdemos el tiempo hablando cosas vanas? ¿O le hablamos de Jesucristo? No perdamos el tiempo, hermanos. Hablemoslo de Jesucristo. Ojalá, hermanos, que lo que llegue al oído de los vecinos sean cosas buenas. Y nuevamente en el versículo 1 dice que Jetro, suegro de Moisés, escuchó todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel. Tremendo, hermano. Eso queda en nuestro corazón. ¿Qué escucha nuestros vecinos de nosotros? Fuera bueno preguntar a los vecinos, ¿qué escuchan de nosotros? Si pudiéramos hacerlo fuera tremendo. Vamos allá donde los vecinos de estas niñas, a ver cómo se portan estas muchachas. Pero no las miren a ellas, miren ustedes también. Vamos a donde Juanera allá, a donde Alejandra, a mi casa, a los vecinos del pueblo. A donde Inés, vamos a preguntar a los vecinos de la hermana Inés, ¿cómo se porta Inés? ¿Qué está haciendo Inés? Donde Cristo fue, de todos. Qué bueno si fuera eso. Así que, hermano, cuando Jetro llega a donde está Moisés, y sucede algo tremendo aquí. Cuando llega Moisés, o donde está Jetro, porque le avisan a Moisés, dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. Y él habla y dice, y el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido de la tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Jetro toma a la familia de Moisés y la lleva por el desierto a donde está Moisés. Y aquí habla que Jetro estaba, porque Moisés estaba cerca del monte de Dios, y eso lo vamos a ver más adelante, la importancia de este monte, el monte Sinaí, es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Así que cuando Moisés, vamos a ver lo que sucede, versículo 5, este es muy importante, hermano. Dice que y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y su mujer de
vino a Moisés en el desierto, donde está acampando junto al monte de Dios, ya lo vimos, el versículo 6, y dice, y dijo Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y con tus 2 hijos. Él lleva a la esposa, lleva a sus hijos ante Moisés. Pongan atención a esto. ¿Y qué hace Moisés? Dice, versículo 7, que Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Hermano, Moisés no está adorando a Jetro. ¿Qué está haciendo Moisés? Respetando. Es un respeto, es un agradecimiento. Él está agradeciendo a su suegro por haber cuidado todo ese tiempo a su esposa y a sus hijos. ¿Cuántos somos agradecidos con el Señor aquí? Amén. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Yo le agradezco todos los días a Dios por mis hijos que están aquí. Porque con mi fuerza yo no puedo. Pero Dios me los cuidó. Y esto vale más que cualquier oro del mundo. Yo creo que la hermana que Janet da gracias a Dios por sus hijas. Porque a esa edad es muy difícil que los muchachos estén buscando a Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios, inclinarnos a Dios por agradecimiento. Moisés agradeció a su suegro. Nosotros tenemos que agradecer a Dios por nuestra familia, las que le siguen al Señor. Y los que no tenemos todavía nuestras familias que siguen al Señor, roguémosle al Señor para que los traiga a sus pies. Roguemos al Señor. Y aquí vemos algo hermoso. Jetro se inclina y lo besa. Y después se sentaron los dos a conversar dentro de la tienda. Algo bonito aquí, nosotros estamos sin luz hoy y el calor está fuerte. Y Jetro se sienta con Moisés a conversar en una tienda en un desierto. ¿Cómo sería eso? Y estaban tranquilos porque conversaron todo el día en esa tienda. Así que imagínense. Así que vemos, hermanos, Moisés lo que está dando es un respeto a alguien superior a él. Es un acto de respeto, él se inclina. Nosotros tenemos que agradecer a Dios por todas sus misericordias. Agradezcamos a Dios hasta por nosotros mismos. Porque, hermano, nadie que está aquí decidió venir aquí sin que Dios lo toque. Nadie. Usted puede decir, no, que yo decidí venir aquí. No, ustedes no decidieron nada. Es Dios que puso en su corazón que estuvieran aquí. Y tenemos que agradecer eso. Al Señor tenemos que agradecerle tener misericordia de nosotros. Así que, hermano, Jetro, al escuchar todo esto, lo único que pudo concluir después de haber escuchado todo lo que estaba sucediendo, lo que él había escuchado, Jetro lo que decide o concluye está en el versículo 10 y 11. Dice, y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró el pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Aquí hay algo tremendo, otra enseñanza buenísima. Jetro tenía meses que no veía a Moisés. Ellos dos entran a una carpa y se ponen a conversar. Y cuando ellos terminan de conversar, Jetro reconoce, miren lo que Jetro dice. Ahora conozco, pongan atención a esto, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Cuando él reconoció, primero él escuchó lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en el desierto, primero. Y segundo,
Él entendió cuando se sentó con Moisés en la carpa. ¿Cómo se va nuestra familia cuando nos visita? Familia inconversa. ¿Reconocen al Señor? ¿Qué le hablamos a nuestra familia? ¿Perdemos el tiempo hablando cosas vanas? ¿O aprovechamos el momento para hablar de un Salvador? ¿Qué es lo que Dios hizo en nuestras vidas? ¿Cómo Dios nos transformó? ¿Cómo somos una nueva criatura? ¿Cómo somos santos? ¿Ustedes les hablan a eso a sus familias cuando los visitan? ¿O comienzan a hablar cosas vanas que no tienen importancia? Moisés no perdió la oportunidad. Llegó Jetro, inmediatamente comenzó a hablarle de las misericordias de Dios. Hermanos, no pierdan la oportunidad hablando cosas vanas con sus familiares. Háblenle de Cristo. Ustedes dirán, pero es que me van a quitar el habla. Que te quiten el habla. No importa. Pero tú no perdiste el tiempo. Moisés no perdió el tiempo. Moisés le habló a Jetro de una vez de todas las maravillas que Dios había hecho en Israel. Nosotros tenemos que hablar de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra familia, en nosotros. El problema está, ¿cuál es nuestro comportamiento ante nuestra familia? ¿Cómo nos comportamos ante nuestra familia? Yo estoy seguro que Jetro vio la diferencia en Moisés. Porque cuando Jetro llega, ¿qué hace Moisés? Se inclina y reconoce lo que su suegro había hecho. Nosotros tenemos que inclinarnos ante Dios y reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros, para nosotros poder transmitir esto a otros. Pero si nuestra vida sigue siendo impía, no podemos hablarle nada a otra persona, porque no tenemos la autoridad para hacerlo. Tenemos que ser diferentes, hermano. Y podemos hablar. Y qué lindo cuando se levantan estos dos ancianos, porque ya eran ancianos. Moisés estaba en los 80 años. Y el suegro, imagínense. Y cuando estos dos ancianos se levantan, Jetro dice así: ahora conozco que Jehová es más grande que todo Dios. Qué lindo, hermano. Qué lindo cuando alguien de su familia lleguen a su hogar y cuando se vayan ellos digan: hoy reconozco quién es Dios. Solo con verlos a ustedes sé que hay un Dios. Ojalá eso sucediera en nuestra familia. Ojalá esto suceda en nuestras casas. Que le demos ese honor a Dios. Que nuestra vida familiar sea de honrar a Dios, como Moisés lo demostró aquí. Así que entonces Jetro dijo: bueno, hasta el momento, dice en el versículo 12, y tomó Jetro su suegro de Moisés, holocausto, sacrificio para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esto está lleno de enseñanza. Sí. Tremendo. Aquí tenemos enseñanza, hermano, para varios mensajes. ¿Quiénes rodeaban a Moisés? La iglesia. La iglesia. ¿Quiénes te rodean a ti? Hermano, la Biblia jamás va a contradecirse. ¿Quiénes te rodean? Jóvenes, ¿quiénes te rodean? Adultos, ¿quiénes te rodean? ¿Con quién convives? Lo mismo. Puedes irte al Nuevo Testamento, te va a llevar al mismo punto. ¿Con quién te rodeas? El problema es que malinterpretamos las cosas. La Biblia nos manda a amar al impío, amar al inconverso. Tenemos que amarlos. ¿Y cuál es la única forma de amarlos a ellos?
Predicarle el Evangelio, predicarle de Cristo. Así tú lo amas, porque si él llega a reconocer a Cristo, es algo. Tú lo amaste liberándolo del infierno. Esa es la forma de amarlo. Pero cuando tú te sientas con un inconverso, sea familia o no sea familia, y comienzan a hablar vulgaridades, y quizás tú no hables, pero te ríes de lo que ellos hablan, estás participando de lo mismo. Dice Romanos 1:32. Vamos a buscar Romanos 1:32 para que ustedes vean lo que dice Romanos 1:32. Romanos capítulo 1 está hablando que el hombre no tiene excusa, que el hombre conoce a Dios aunque él diga que no lo conoce. Y entonces del versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hace el inconverso? Deshonra sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué se celebra en estos tiempos? ¿Cuál es la ideología de este mundo? Celebrar cosas vergonzosas. El mundo celebra cosas vergonzosas. Nosotros no. Dice: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Hoy día tú ves por ahí mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¡Qué vergonzoso! Ayer estaba en el Primark con mi esposa y andaba un par de esposos abrazados por ahí haciendo súper. ¡Qué vergüenza! Pero el mundo apoya esa corrupción. El mundo celebra esa corrupción. Y eso da asco, hermano. Da asco. Nosotros no podemos celebrar eso. Y ahí comienza los siguientes versículos. Habla de toda la corrupción del hombre. Y vamos al versículo 32 para que lo entiendan, hermano. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ustedes entendieron el juicio de Dios y hemos entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo, y pongan atención a esto, no solo los que la hacen, sino también, ¿quién más? Los que se complacen. Los que se complacen con los que la practican. Cuando usted no dice nada, pero usted se sienta con estos impíos, a reírse y a gozarse de lo que ellos hacen, usted es impío o es impío. Usted es igualito a ellos. Y aquí lo vamos a ver ahora con quién está reunido Moisés. Dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio para Dios. Y vino ¿quién? Aarón, el sacerdote, y todos los ancianos de Israel, para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Moisés no se sentó con un impío a comer. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo y qué estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Así que hasta este versículo 2, hermano, vemos poco de cuál es el problema en sí. Todavía no hemos llegado al problema que está sucediendo en este capítulo, hermano. Pero después del capítulo 13 en adelante, vamos a ver lo que Moisés está haciendo y vamos a entender cuál es el problema que está sucediendo. Moisés le está escribiendo
a la segunda generación de Israel. Quiero que sepa que el Éxodo no fue escrito que iban pasando las cosas y Moisés iba escribiendo, no. Ya la primera generación había pasado. Ahora Moisés le escribe a la segunda generación de Israel. Ustedes van a ver que la primera generación de Israel que salen de Egipto, todos mueren en el desierto por su desobediencia. Entonces lo que él está escribiendo, a donde él escribe, es a la segunda generación. Y él está recordando a ellos que Dios los libertó a ellos. Él está recordando que Dios los sacó del pueblo de Egipto, donde estaban en esclavitud, para hacerlos libres. Así que la segunda generación no puede pensar que, bueno, si ya Dios me liberó, ya, no tengo que hacer nada. No. Pero tampoco pueden pensar, la segunda generación no puede pensar que si Dios lo usó en la primera guerra, ahora toda la gloria es para ellos. ¿Están entendiendo? No podemos decir que, bueno, si Dios me liberó, bueno, ya, no hago más nada, porque muchos pensamos así. Si ya soy salvo, ¿para qué predicar el evangelio? Si ya son predestinados, ¿para qué predicar el evangelio? A veces pensamos así, bueno, si los que van a ser salvos son predestinados, no es necesario predicar el evangelio, pero si es necesario, con mucha más razón voy a predicar el evangelio, porque yo no sé quiénes son los predestinados. Tengo que predicar el evangelio. Pero tampoco puedo decir que si yo traigo a alguien a los pies de Cristo, ahora voy a decir, bueno, ahora yo soy mejor que Dios. No, tampoco. Y es lo que Moisés quiere aclararle a esta segunda generación. Moisés quiere aclararle. Así que Dios, hermano, hizo mucho para liberar al pueblo de Israel. Dios mandó plagas, Dios hirió a los primogénitos, mientras el pueblo de Israel estaba pasivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos estudios? Mientras en Egipto estaba cayendo granizo, en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, no caía granizo. Estaban tranquilos. Mientras en Egipto estaban siendo muertos los primogénitos, en el lado de Gosén no estaban siendo muertos. ¿Están entendiendo esto, hermano? Entonces, mientras Dios estaba trabajando en su liberación, el pueblo estaba pasivo. El pueblo estaba quieto mientras Dios estaba activo. Así como Moisés, hermano, quiere que su audiencia, la segunda generación, recuerde lo que Dios hizo para liberarlos de Egipto, así mismo nosotros como iglesia, hermano, necesitamos recordar que nuestra liberación del pecado fue solo por Jesucristo. Así que nosotros, hermanos, para nuestra liberación del pecado no hicimos absolutamente nada. Nosotros lo único que dimos en nuestra salvación fueron los pecados. Nosotros no que yo quiero aceptar que esto es mentira, hermano. Lo único que dimos fue nuestro pecado en nuestra liberación. Nosotros, hermanos, en nuestra salvación fuimos pasivos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Cuando alguien está muerto, está muerto. Y dice la Biblia que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces es necesario que alguien nos dé vida para poder entender. Eso fue lo que sucedió al que Dios resucitó, Jesús. Lázaro. Eso fue lo que sucedió con Lázaro. Lázaro tenía 4 días de estar muerto. Estaba en una cueva, en una tumba. Y Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. La voz de Dios
le dio vida. Asimismo nosotros, cuando estamos muertos en delitos y pecados, es Dios el que nos llama, igual que a Lázaro, para tener vida. Nadie tiene vida si Dios no se la da. Asimismo. Entonces, mientras Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestra salvación, nosotros nos encontramos en un momento pasivo y Dios está activo. Eso mismo sucedió con el pueblo de Israel. Así que nosotros como iglesia tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para salvarnos. Pero también, hermano, hay quienes aquí quizás no creen lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchos aquí necesitamos, hermanos, entender y creer que no hicimos nada para salvarnos. Es Dios el que hizo todo. Dios hizo todo. Nosotros no pudimos hacer nada. Ese Jesucristo, el Cordero sin mancha, nos limpió de nuestros pecados por medio de su sangre. Así que, hermano, debemos de meditar, debemos de recordar que no hicimos nada para nuestra salvación, que fue solo el Señor que lo hizo. Necesitamos también recordar, hermanos, que Dios nos liberó no para que nos quedemos sentados ahí. Llegamos el domingo, nos sentamos, nos vamos, de lunes a sábado, ni me acuerdo. Hay personas que creen que el trabajo es todo. Hay muchos hermanos que llegan a la iglesia el domingo, buscan al Señor el domingo, pero de lunes a sábado solo es su trabajo. No, que no tengo tiempo, que el trabajo. Pero el trabajo puede llevarte al infierno. ¿El trabajo es malo? No es malo, hermano. Dios nos manda a trabajar. Pero cuando tú pones el trabajo en prioridad, en primer lugar, entonces tu trabajo se convierte en un ídolo. Y estás haciendo de tu trabajo un ídolo. Porque ídolo es todo lo que te aparta de Dios. Ese es un ídolo. Así que, hermano, ya somos libres. Así que como soy libre ya no tengo que hacer nada, ¿no? Hermano, necesitamos aprender a vivir en libertad. A vivir en esta libertad del pecado que el Señor nos ha hecho. Y debemos de ayudarnos unos a los otros. Así que no necesitamos, hermano. El Señor nos enseña en su palabra y lo que vimos el domingo pasado, que nos necesitamos unos a los otros para vivir en libertad. Es necesario que aprendamos esto. Y esto, hermano, nos lleva al segundo punto, que no solo necesito a uno, sino que necesito a otros. Y eso lo vamos a ver del versículo 13 al versículo 27. Así que a partir del versículo 13 es donde empieza la historia, donde empieza el conflicto, donde empieza el clima y donde empieza la resolución. Es del versículo 13, donde ya se pone un poco más interesante, de donde lo único que vimos del versículo 1 al 12 fue la introducción del personaje de Jetro y todo lo que sucedió y lo que le expliqué. Pero ahora el versículo 13, ahora vamos a ver qué Moisés tiene que corregir y exhortar. Vamos a verlo. Así que vamos a estos versículos y vamos a ver rápidamente un conflicto, un clímax y una resolución. Y dice el versículo 17 al 18. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Había un problema, este es el conflicto. El conflicto es que Moisés era el que juzgaba al pueblo cuando había problemas en el pueblo. Aquí aproximadamente hay 50 personas.
estamos todos. ¿Y cuánto conflicto hay? ¿Cuánto conflicto hay? Siempre hay conflicto. En 50 personas. Ahora, en un pueblo donde hay 1,5 millones o casi 2 millones de personas. ¿Están entendiendo esto? ¿Cuánto conflicto hay en un pueblo de 2 millones de personas? Y Moisés solo tenía que arreglar esos conflictos. ¿Ustedes han ido alguna vez a alguna correduría aquí en Barrio Colón, Barrio Balboa? Es horrible, hermano. Mi hermano Ángel es el policía, él sabe cómo es eso. Ese es un problema, hermano. Usted está un ratito en una correduría y usted quiere salir huyendo de ahí. Porque todo el mundo tiene la razón. Entonces imagínense Moisés siendo juez de tantos problemas todos los días. Entonces, mientras él resuelve un problema, los otros están esperando en un desierto bajo un sol a que los atienda. Entonces, como están bravos, ni cuenta se da que el sol los quema. Porque están bravos. Cuando uno está bravo, no tiene hambre, no tiene sed. Nada. No, está bravo. Ahora ustedes sienten la calor porque están tranquilos ahí. Pero si estuvieran bravos, les interesa la calor. Así que imagínense esa escena, Moisés con toda esa gente enojada y uno por uno viendo los problemas. Y Jetro le dice a él, no está bien lo que estás haciendo. Versículo 17. No estás bien lo que estás haciendo, Moisés. Ese es el conflicto que hay. ¿Y el clima cuál es? Versículo 18. Dice, desfallecerás del todo. Tú y también este pueblo. Si tú sigues como vas, te vas a morir, te va a dar una embolia, vas a fallecer. Y no solamente tú, sino también el pueblo. Los que están buscando justicia también van a desfallecer, esperándote ahí. Imagínate el último de la fila. Le tocaba, empezaba a las 8 de la mañana. El último de la fila le tocaba como a las 10 de la noche. Ya Moisés le decía cualquier cosa porque estaba tan cansado que ya no sabía ni qué decir. ¿Están entendiendo eso, hermano? Ese era el clima, ibas a desfallecer. Pero ahora viene la resolución. Jetro, el hermano, ve el problema y le dice a Moisés, mira, tú no puedes solo. Ahora escucha. Y vamos al versículo, a la Biblia, versículo 19. Oye ahora mi voz, Moisés. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos de Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, porque Moisés les enseñaba sus ordenanzas y sus leyes. Y muéstrale el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, dice ahora, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de 1000, de 100, de 50 y de 10. Esta es la resolución. Si haces esto, las cosas van a cambiar. Así que podemos poner atención a esto. Versículo 21. Moisés tiene que escoger hombres capaces, hombres temerosos de Dios, hermano. Cuando la Biblia habla de hombres temerosos de Dios, es que en la vida de ellos Dios está en primer lugar. Hombres temerosos de Dios, tremendo. Ellos deben de caminar en el Espíritu, como dice Gálatas. Hombres temerosos de Dios, dice, escoge hombres temerosos de Dios que aborrezcan las ganancias deshonestas, que no se vendan, porque si tú pones un juez que se vende, hay corrupción. Entonces, hombres que no se vendan. Y dice, y los pondrás por jefe de 1000, de 100, de 50 y de 10. Imagínense tan grande que era ese pueblo, que tenía que poner jefe en 1000. Era muy grande ese pueblo.
y ellos te van a ayudar a juzgar al pueblo. Si hay un pleito que no sea tan grave, pero si es un pleito demasiado grave, entonces tú lo harás, tú le resolverás esto. Entonces, Moisés en el versículo 25 dice que escucha a Jetro. Entonces Moisés escogió Moisés varones de virtud de entre todo el de Israel y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Así que realmente la historia, hermano, es sencilla. Moisés no puede, Jetro le dice que no puede, Moisés escoge hombre y ya se resolvió el problema. Pero hay que destacar algo cierto en esta historia, hermano. Es la importancia de la labor de Moisés. Hasta este punto, Moisés es clave en la historia de Israel. Moisés, hasta este punto, ha sido el juez de Israel, el caudillo de Israel. Moisés fue clave en la salida de Egipto, hermano. Él fue clave. Moisés se ha mantenido firme, aunque lo querían apedrear. Él se ha mantenido firme. Moisés fue clave en la guerra con los amalecitas. Él tuvo que sostener esa vara para que ganara el pueblo de Israel. Entonces era un hombre clave en todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Pero ahora el texto, Moisés es el representante de Dios para juzgar y enseñar por medio de sus leyes al pueblo de Israel. Y lo vimos en el versículo 19. Y ante esto, hermano, la importancia del personaje de Moisés, la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué pasaría si Moisés no está? O podemos pensar, ¿qué va a pasar con el pueblo si Moisés llega a morirse? Podemos pensar también, ¿qué pasaría con el pueblo si Moisés no entra a la tierra prometida? ¿Qué es lo que va a suceder después? Entonces, así que, hermanos, realmente no va a pasar nada, ¿no? Y creo que el texto lo hace, es recordarle a la segunda generación. Acuérdense que está hablando con la segunda generación de Israel. Los israelitas están leyendo que Moisés, con todo lo bueno que tiene, sigue siendo un hombre igual que nosotros. Aquí hay 3 ancianos y somos igual que ustedes. Moisés es un hombre que necesita ayuda, igual que ustedes. Moisés es un hombre que no es indispensable, hermano. Nadie es indispensable en esta tierra. Ninguno de nosotros es indispensable. La segunda generación debe de ser consciente y darle la importancia al que merece de verdad la importancia. ¿Cuál debe ser nuestra importancia, hermano? Nuestra importancia debe ser Dios. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que respetar, sí. ¿Se acuerdan? Moisés se inclina ante su suegro. Nosotros nos inclinamos ante Dios porque ese es nuestro rey. Pero tenemos que respetar las autoridades, como dice Romanos 13. Entonces, la iglesia tiene que respetar las autoridades. Pero tenemos que estar claros que al único que tenemos que adorar es a Dios, no a los hombres. Moisés era indispensable. Así que nosotros en libertad, hermano, que estamos ahora, en la libertad del pecado, vamos a trabajar juntos como un pueblo para ayudarnos a seguir los mandamientos del Señor. Porque es al Señor que tenemos que adorar. Es al Señor que debemos de servir, no a los hombres. Entonces tenemos que ayudarnos uno al otro. Tenemos que ayudarnos a juzgar lo que está mal y lo que está bien.
como dice el versículo 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Los líderes de una iglesia tienen que guiar a la iglesia en lo que está bien y en lo que está mal. A veces los hermanos se enojan cuando les llamamos la atención, pero ese es el deber de los ancianos. Ese es el deber de los ancianos, enseñar lo que está bien y lo que está mal. Así que el pueblo no solo necesitaba a uno, a Moisés, a uno, no. El pueblo de Israel necesitaba también a otros, no solo a Moisés. Y por eso, hermano, Moisés, siendo el representante del pueblo ante Dios, él es un representante imperfecto y es un representante que al final va a morir como todos nosotros. Dice Hebreos 9:27 que todos los hombres tienen que morir. Entonces no podemos agarrar a un hombre como un Dios. Hay iglesias, hermanos, hay iglesias que cuando el pastor muere, la iglesia se termina. ¿Y por qué sucede eso? Porque el Dios de esa iglesia era ese hombre. Pero cuando el Dios de una iglesia es Dios mismo, es nuestro Señor Jesucristo, el pastor muere, pero la iglesia sigue. ¡Qué lindo! Porque es a Dios que tenemos que servir. Pues cuando el representante de Dios muere, Dios levanta a otro. Y aquí podemos ver cómo Dios levantó a muchos para poder juzgar al pueblo de Israel. Así que Moisés es imperfecto, pero Moisés es una sombra y apunta a un representante perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy día, hermano, el único representante de las iglesias es Cristo. Él es el único representante de las iglesias. Él es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestros pecados. Él es, hermano, Él es el que murió. Él es el que resucitó. Él pagó nuestra deuda de nuestros pecados. Y por eso hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. La salvación que gozamos hoy, hermano, solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que por medio de Él somos salvos. Así que nuestro líder, el líder de esta iglesia debe ser Jesucristo. Amén. No mi persona, hermano. Yo soy un hombre mortal como ustedes. Usted tiene que poner sus ojos en Jesucristo. Hermano, el Señor no nos salva para que nos quedemos sentados ahí. El Señor no nos salva para que conocimos a Cristo y nos lleve al cielo, para que no nos contaminemos con este mundo. No, Él no nos salva para eso. Al contrario, el Señor nos salva para que demos a conocer a su pueblo. No, para que demos a conocer como pueblo de Él, como iglesia de Él, la infinita sabiduría de Dios. Y se acuerdan que al principio yo les dije, ¿qué le estamos diciendo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos cuando nos visitan? ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Nosotros tenemos, hermanos, que decirles la infinita sabiduría de Dios. Decirle, enseñarle a ellos. Así que, hermanos, muchos creen en las iglesias que los encargados de enseñar la sabiduría de Dios son los pastores y los diáconos. Eso es lo que muchos creen. Ah, no, esa es responsabilidad. Inclusive que muchos no le hablan a nadie en la semana, pues dicen, no, eso es responsabilidad del pastor y de los diáconos. Ya. No, hermano. Esa es responsabilidad de todos nosotros. Todos nos tenemos que ayudar uno al otro. Todos tenemos que hablar de Jesucristo.
Todos, hermanos. Muchos oran y han malinterpretado un versículo. Vamos a buscarlo. Mateo 9:37. Este versículo ha sido malinterpretado por la iglesia. Dice Mateo 9:37 y 38 dice: entonces dijo Jesús a su discípulo: a la verdad la mies es mucha, para los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué han dicho las iglesias? ¿Quiénes son esos obreros? Diáconos, ancianos, pastores. Eso es lo que la gente cree. Pero no está hablando de eso. Está hablando que todos nosotros somos responsables de enseñar el Evangelio. Todos nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Todos somos obreros. Todos nosotros somos obreros, hermano. Representantes del Señor en esta tierra. Nosotros somos parte de la iglesia y somos parte. Y como somos parte de la iglesia, somos representantes del Señor. Mateo 16 y 18, no lo vamos a leer, pero usted puede estudiarlo. Las llaves del reino fueron entregadas a la iglesia. No a los pastores, no a los ancianos. Fue entregada a todos. La iglesia de Jesucristo. Así que las llaves del reino las tiene en la iglesia. Pero además, cuando vemos el cambio que hubo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, vamos a ver lo que dice Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. La sabiduría de Dios es dada a la iglesia para que la dé a conocer. Es por medio de la iglesia. Así que, hermano, en este momento el Espíritu Santo lo tenemos todos, los que son hijos de Dios. Así que en este nuevo pacto no solamente son los pastores que tienen el Espíritu Santo. No. Son todos aquellos que son hijos de Dios. Así que si todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos que llevar el Evangelio. Dice Mateo 18, 28, 19, y predicar el Evangelio. Es una orden para la iglesia. Todos tenemos que predicar el Evangelio. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 16, dice en la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: un hombre, no, este es Lucas, un momentito, estaba en Lucas, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que como iglesia, como creyente, tenemos el Espíritu Santo y tenemos al Consolador y tenemos, hermanos, que predicar el Evangelio. Así que si la iglesia tiene las llaves del reino, la iglesia, hermanos, tiene el Espíritu Santo, así que la iglesia necesitamos uno al otro para predicar el Evangelio. No solamente los pastores, no solamente los ancianos y los diáconos, no, es toda la iglesia tiene que predicar el Evangelio. Vamos a leer, hermano, Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12 dice así: y él mismo constituyó a unos pastores,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué están puestos los pastores y los ancianos en una iglesia? Estamos puestos, hermanos, los pastores capacitan a la iglesia en su labor. Los pastores están puestos para capacitar a la iglesia. Los pastores están puestos para capacitar, para que la iglesia aprenda a vivir en libertad que el Señor nos ha dado. Y es que mire, la iglesia, hermano, tiene que crecer en santidad. Es el deber de la iglesia, crecer en santidad. Ese es nuestro deber. Y eso, los pastores tienen que enseñarle a la iglesia. Es lo que enseñamos, lo que predicamos cada domingo, hermano. Cada estudio que damos es para que la iglesia aprenda a vivir en santidad. Así que, hermano, este capítulo de Éxodo 18 tiene un principio claro. Y es que nos necesitamos unos a los otros. Necesitamos, hermano, apoyarnos como iglesia. Necesitamos que uno al otro nos apoyemos, nos cuidemos, nos protejamos y prediquemos el evangelio. Nuestro Señor, hermano, nos salvó para vivir en comunidad. Y eso el hermano Edgardo habló al principio en 1 Corintios 12, versículo, vamos a buscarlo rapidito, 1 Corintios 12, y podemos ver el versículo 26 y 27 que habló el hermano Edgardo. ...26 y 27 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Así que nuestro Señor nos salvó, hermanos, para vivir en comunidad, para vivir como un cuerpo. Cada uno como miembro debe cumplir con su función, donde todos, hermanos, debemos ir con el mismo objetivo: llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, tengamos cuidado donde buscamos esa ayuda. ¿Quién es nuestro confidente? ¿Quién es el amigo que nos sentamos a conversar? Eso todos tenemos que hacer esas preguntas siempre. ¿Con quién yo me siento a conversar? ¿A quién yo le confío mis cosas? Todo eso hay que preguntarse. Tengamos cuidado, hermano, porque así como Moisés necesitó ayuda, él no buscó a cualquier persona. ¿A quién buscó Moisés? A los ancianos del pueblo, al sacerdote. A eso buscó Moisés. Nosotros tenemos que buscar a hombres igual, hombres y mujeres capaces, temerosos de Dios, que sean parte del cuerpo de Cristo. Amén. El domingo pasado le decía, las niñas tienen que buscar ayuda con las ancianas, con las mujeres que aman a Dios, los hombres con los ancianos, la iglesia con los pastores. Hermanos, tenemos que apoyarnos uno al otro. Necesitamos a uno, pero también necesitamos a otros. Esto es así, hermano. Pablo escribe en 1 Corintios 12:12, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Versículo 14 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Todos somos parte de ese cuerpo de Cristo. Versículo 15: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Tu cuerpo, hermano, es importante. Hasta la mínima uña, hasta el mínimo pelo es importante.
¿verdad? Todos somos importantes. ¿Y por qué somos importantes, hermano? Aquí nadie puede decir que no es importante. Todos nos necesitamos uno al otro. Todos nos necesitamos uno al otro. Versículo 27 nuevamente se lo leo. Porque vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Amén. Y miembros cada uno en particular. Tenemos que, hermano, entender lo que Dios usa aquí, refiriéndose a su iglesia. La iglesia del Señor es un solo cuerpo en Cristo. Cristo, hermano, el cuerpo de Cristo son ustedes. Por eso es imposible que usted diga que usted ama a Cristo y odie a un hermano. Es imposible. Porque si usted ama a Cristo, usted ama a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Cuando usted no gusta de un hermano, usted no gusta de Cristo. Tan sencillo como eso. Aunque usted diga que gusta de Cristo, no lo gusta. Así que, hermano, en un cuerpo no todos son pies, porque nada más tenemos dos pies. Imagínate que tuvieran un pie acá en la cabeza. No todos somos ojos, no todos somos oídos. Si todos fuéramos un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Necesitamos diferentes miembros en un cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies no te necesito. Así que Pablo dice en 1 Corintios 12 cómo debe ser la iglesia. Y es lo mismo que Jetro le dijo a Moisés. Jetro le enseña a Moisés, le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Y debemos ver algo muy importante, hermano, aquí, en lo que Jetro hizo. Jetro, hermano, yo creo que no le dio muy buena, así que Moisés, tú tienes que, te vas a desfallecer ahí. No, yo creo que Jetro le habló fuerte a Moisés. Y le dijo, ¿qué estás haciendo? Vas a desfallecer tú y este pueblo. Yo creo que Moisés le llamó que Jetro le llamó la atención a Moisés. Y Moisés, siendo un líder, no se enojó. Es tremendo eso, hermano. Dice la Biblia que Moisés fue el hombre más, ¿cómo se llama? Más manso del mundo. Moisés, siendo un líder de 1 millón y pico de personas, el suelo le llama la atención y él reconoce su error. Qué gran humildad, hermano. No podemos solo, hermano. No podemos solo. Necesitamos a otro. Vamos a ver lo que dice Hechos 18, 24 al 26. Hechos 18, 24 al 26. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, y pongan atención a esto en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Dice la Biblia que Apolo era un varón elocuente y poderoso en la Escritura. Pero 2 miembros de la iglesia lo llamaron aparte y le explicaron más profundo la Escritura. Dice ahí que Apolo se puso bravo. No. Le dio gracia porque entendió que le hacía falta conocer algo más. Nosotros lo necesitamos ustedes, hermanos. Ustedes tienen que estudiar, prepararse para que nos enseñen también a nosotros. No es que los pastores saben todo. No, ustedes pueden, Dios puede revelarle algo a ustedes de la palabra. Pero tienen que prepararse. ¿Qué le digo yo a la clase mía? Estudiaron, repasaron la lección. Cada vez que nos sentamos, repasaron. Les mandé un video, escucharon el video.
Porque cuando yo voy a dar una clase, yo también puedo aprender. Eso es parte de ser de la iglesia del Señor. Y aquí vemos cómo este señor Apolo, este hermano Apolo, siendo un hombre elocuente en la palabra, poderoso en la palabra, fue enseñado por 2 miembros de la iglesia. Así que, hermano, por eso es importante la comunión. Hermano, la comunión que tenemos después del culto, eso es importante. Eso lo hablamos los ancianos, es importante que nos reunamos después del culto a comer algo. Y pareciera algo sencillo, pero no. Eso fortalece la iglesia, la comunión entre los hermanos. Hermanos, debemos de orar unos por los otros. Yo no sé cuántos están escuchando las oraciones de todos los días. Hay veces que los hermanos no escuchan esto. Hay hermanos que tienen años que no los vemos poner gloria a Dios por la oración. Ni eso vemos. No le ponemos atención a eso. Hermanos, eso es importante. Que usted crea que no es importante. Es importante. Escuche la oración. Lea el versículo que ponen los hermanos todos los días. Eso es parte de la vida cristiana. Y cuánto más importante es reunirnos los domingos, hermano, el día del Señor. Hermano, el Señor no toma a la ligera que usted no venga los domingos a la iglesia. Él no lo toma a la ligera. Y vamos a ver Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Aquí hay una división que yo no estoy de acuerdo con la división esa. Porque acuérdense que las divisiones las puso el hombre, no las puso Dios. Cuando esta carta fue escrita en un rollo y no había ni una división. Pero la Biblia Reina Valera dividió el versículo 25 y el versículo 26. Pero en el original eso no está dividido. Y miren lo que dice del versículo 24 en adelante del capítulo 10. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar al adversario. Hermanos, el Señor no toma a la ligera que tú no vengas a la iglesia. Él no toma a la ligera. Y qué triste que muchos que se llaman hermanos toman a la ligera. Hay momentos que estamos enfermos, sí. Hay momentos que el problema surge. Dios lo sabe. Pero no lo tomemos de costumbre, hermano. Pablo dice en 1 Corintios 12, 27 que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Nosotros somos un solo cuerpo. Así que, hermanos y hermanas, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos quitar de nuestra mente un concepto tan errado que a veces hay. Decimos, yo solo necesito al Señor y ya. Yo necesito confiar al Señor solamente. Y muchos piensan así, hermano. No, yo con el Señor, yo le canto a Dios en mi casa, alabo a Dios en mi casa, yo no necesito ir a ni una iglesia. Así muchos piensan así. Y eso está mal, hermano. Eso es desobediencia a la palabra de Dios. Así que, hermanos, nos necesitamos uno al otro. Y la única manera donde nos vamos a convivir es aquí. Donde nos reunimos como iglesia. El Señor, hermano, ahí sí, el Señor es el único que nos salva. El Señor es el único que murió en la cruz por nosotros.
Pero también el Señor planeó en su sabiduría que en la continuidad de nuestra salvación nos reunamos como comunidad, nos reunamos como iglesia local. Él en su sabiduría hizo eso. Y es necesario que nos reunamos como iglesia, hermano. Así que, hermanos, amémonos unos a los otros. Debemos ser afectuosos unos a los otros con un amor fraternal, sincero. Tenemos que sentir lo que siente el otro, alegrarnos con el que se alegra y llorar con el que llora. Debemos de servirnos en amor unos a los otros. Debemos de llevar las cargas unos a los otros, perdonándonos, enseñándonos y edificándonos unos a los otros. Muchos más versículos, hermanos, hablan sobre la comunidad de nosotros. Muchos versículos hablan de eso. Así que, hermanos, tenemos una gran necesidad de unos a los otros. Así que, hermanos, necesitamos de uno, pero también necesitamos de otro. Y no podemos solos realmente. Sería bueno, hermano, que como iglesia, como miembros de un solo cuerpo, podamos ser conscientes y vivir bajo el lema de los mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Pónganme en pie, hermano, para terminar este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre Celestial. Te adoramos, Señor, por tu grandeza, por las multitudes de tu misericordia, Señor, y de tus juicios, Padre. Padre, esta iglesia, el maná de la esperanza. Queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Tú nos recuerdas, Señor, que somos un solo cuerpo en ti, Señor. Y debemos de ayudarnos uno al otro, amarnos uno a los otros. No tener nada contra un hermano. Ser hermanos que aman al otro hermano, así como tú amas a la iglesia, Señor. Padre, te pido, Señor, si alguno de los hermanos que está aquí tiene algo contra otro hermano, ayúdame a entender que está mal y que debe de pedir perdón, debe de arrepentirse de su pecado y pedir perdón al otro hermano. Padre, ayúdanos a vivir en santidad. Ayuda a esta iglesia a vivir en santidad, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, a serte fiel. Padre, gracias por todo el consejo que tú nos das en tu palabra. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.